Ok, entonces, como les decía, van a revisar en lo que son enfoques de expresión gráfica, unidad 1, donde hay unos conceptos, por favor revísenlos, de lo que es el punto, lo que es la línea, cómo se sombrea, hay ejemplos allí, de por ejemplo, de la técnica del puntillismo, la línea, tanto la línea geométrica como la línea para expresión gráfica, ¿sí? Que debe ser más libre, algunos elementos y algunos movimientos aparecen en esa parte. Las líneas como atención a nivel de conceptualización. Ok, vamos a revisar qué me dicen aquí en el chat, un momento. Las líneas para la parte tipográfica es importante que también lo tomen un poco en cuenta, ¿ok? Bien. Y la línea para dibujar, las maneras, hay algunos ejemplos, las líneas como sombreado, como trazado, fíjense que van apareciendo algunos ejemplos de trazado de línea, ¿ok? La línea como dibujo figurativo, la línea en el dibujo abstracto, ¿ok? O sea, varios, digamos, estilos en cuanto al dibujo. Y bueno, así, estos digamos que serían los más representativos, pero a medida que pasa, digamos, el tiempo y se va, digamos, uno se va actualizando, pues va encontrando más estilos en el mundo. De hecho, uno va creando estilos. He visto en clases bueno, que hay diversos estilos en ustedes como estudiantes, entonces eso de alguna manera pues debe explotarse, ¿ok? Entonces, la definición de líneas curvas, líneas rectas, líneas irregulares, ¿sí? Y el plano como elemento del espacio también es interesante y bueno que lo lean, como les digo, para la parte de su parte técnica, pues de lo que es el manejo del lenguaje ya en el diseño gráfico. Aquí este archivo que también habla del trazado en el dibujo, pues les habla de la línea, como su forma, la disposición y la finalidad. Es un breve texto, tiene apenas 3 páginas y también tiene algunas ilustraciones allí. ¿Ok? Entonces es bueno que lo revisen. En el otro material, en el otro archivo que ustedes van a bajar allí, esto es de la unidad 1, sí, porque tengo otro de la unidad 2, está lo que es la técnica del carboncillo, lo que son las técnicas del lápiz, ¿ok? Algunos materiales para dibujar recomendados, ¿ok? A lo mejor no podamos tener todo, pero sí sepan que existen, ¿sí? Los lápices de color, algunas técnicas de dibujo con este tipo de técnicas de materiales. ¿Okay? Entonces espero que de verdad los bajen, los revisen, los observen, los detallen, el tipo de técnicas y de colores y de grafitos que existen. Bien. En la parte que voy a nuevamente a compartir la plataforma, eso sería para la unidad 1. Vamos a pasar a la unidad 2, que es la parte de valorización, que es el manejo de la pulsación de la mano como tal, le llamo yo. Es decir, el tipo de grosor de línea. A veces el grosor de línea, cuando lo hacemos muy intenso, entonces deja cierta intención. Cuando lo hacemos menos valorizada, lo que llaman valorizada, lo hacemos para de repente hacer líneas referenciales, para denotar ciertas luces, etc. Entonces, lo que es el trazado y lo que es la valorización, pues van de la mano y siempre, pues, a partir de allí la vamos a incluir en todos los dibujos. ¿Ok? Igualmente, van a tener un libro de valorización
que ya les dije, lo van a manejar de esa manera, como les dije en la unidad 1, donde están los objetivos de esa unidad, el contenido y enlaces que nos dicen qué es la valorización, enlaces recomendados que nos expliquen. Por favor, revísenlo, no se vayan de una vez a las actividades. Es bueno que tengan ciertas referencias, ¿ok? Ya en la valorización, pues vemos la intensidad de líneas, cómo se intensifican lo que son las líneas, el valor de las líneas, ¿sí? A nivel de trazado y también a nivel de técnica tonal. Es decir, vamos a tener técnica lineal y técnica tonal. En la tonalidad, pues allí entran lo que son las sombras y luces, que es más o menos la referencia que les hago en la introducción de lo que es la valorización. ¿Ok? Y les hablo de la técnica tonal allí. Los objetivos de aprendizaje que están dentro de la unidad 2 es básicamente conocer la valorización. Ya no vamos a hablar de finito que me quede más gruesa, no. Vamos a hablar del valor de la línea, del valor del dibujo, ¿ok? De la valorización como tal. Es bueno hablar en esos términos para entendernos como diseñadores, como dibujantes, ¿ok? Entonces, identificar las técnicas de dibujo de mayor aplicación en los trabajos de expresión visual es uno de los objetivos. Describir los tipos de texturas que se utilizan en formas de expresión visual. ¿Por qué hablamos de textura aquí dentro de esta técnica de valorización? Porque justamente el valor de las líneas, el valor del tono, hacen ver la técnica de textura visual, ¿ok? No solamente la textura es tocar, sino que hablamos de textura visual porque nos da esa profundidad o esa lejanía o ese acercamiento, lo que es el dibujo. Y también pues manejamos las técnicas táctiles, ¿ok? A través no solamente del uso del material, ¿sí? Del material del lápiz, o ya sea la técnica de lápices de color, de lo que es el grafito, marcadores, etcétera, que nos dan ciertas texturas, sino también a través de otros materiales, quizás sean de reciclaje, como ciertas texturas que nos permiten hacer otras técnicas llamadas, por ejemplo, la más conocida que es el collage, que allí con esos elementos materiales también perfectamente podemos dibujar y podemos dar ciertas composiciones libres. Entonces, por eso es que en la valorización toma como contexto lo que es la textura. Entonces está la textura táctil y la textura visual, que es la que vamos a manejar allí y que vamos a hacer una composición bastante interesante al final del corte. ¿Ok? Y bueno, por supuesto, una vez que hablamos en el trazado de los planos, así como el punto es a la línea es a los planos, pues dentro de lo que es la valorización, pues hablamos también de lo que son los planos, que lo logramos a través de lo que son las texturas visuales y texturas táctiles, ¿ok? Entonces, básicamente todo está conectado, todo va increciendo, como dicen en música. Entonces, en el contenido sería bueno aplicar la técnica del crayón, tintas, marcadores, el collage, que lo vamos a hacer. Técnicas, texturas de materiales. Dice que participa en proyectos arquitectónicos. ¿Qué quiere decir con proyectos arquitectónicos? Básicamente yo lo veo más a nivel de lo que es el dibujo libre, es composición de ustedes, no exactamente proyectos arquitectónicos. Eso es lo que dice, digamos, el contenido de la materia, pero debe aplicarse necesariamente a lo que es el dibujo, al dibujo libre para el diseño gráfico, ¿ok? Orientación y proyección de luz de los objetos, los planos luminosos, la sombra propia, la sombra arrojada, lo vamos a ver porque de alguna manera pues estamos dando valorización. Y la valorización de objetos mediante el claroscuro, la gradación de las tonalidades en claroscuro con la técnica del grafito. Nos vamos a la descripción de los contenidos. Igualmente van a tener allí explica lo que son las lecturas y creo que les dejé un enlace por allí, ¿okay? Para ampliar lo que es la valorización.
Vamos a ver, ya nos abrió. Entonces, aquí, sí, aquí nos da este enlace es interesante porque nos explica más o menos cómo son las técnicas de sombra y luz, y hay ejemplos gráficos, no sé si lo han abierto. Aquí, fíjense que les di un dato de cómo es la base de la evaluación, el foro de debate, que es el 5%. No va a haber un cuestionario, en realidad no va a haber un cuestionario, es el dibujo libre que están haciendo a través del trazado, y van a hacer una wiki colaborativa, pero ya con la parte de textura, aplicando lo que es el collage, ¿ok? El cuestionario no va, que de hecho, bueno, no me acordaba que lo había dejado allí, pero en cualquier momento lo acomodo, ¿ok? Para que no se me confundan. Entonces, la evaluación del primer corte es el foro de Vamos a Conocernos, es el dibujo que están haciendo ustedes en este momento de lo que es el trazado, ¿ok? Y va a haber una wiki colaborativa que la debo editar, se las voy a mostrar por encima, todavía no les aparece, pero es sobre textura táctil, textura visual y la aplicación de sombras, todo lo que digamos, el contenido de la unidad 2 debemos reflejarla en ese ejercicio, ¿ok? Ya vamos para acá, vamos a abrir aquí para mostrarles las actividades. Igualmente la unidad 2 tiene un video relacionado con el contenido. Asimismo, va a ser básicamente mi distribución en los dos cortes venideros. Entonces, en la primera actividad es un foro tipo blog, lo llamo yo, porque ustedes pueden visualizar las demás actividades que entregan sus compañeros. Entonces, el trazado en el dibujo libre, vamos a aplicarlo allí. Entonces, fíjense que le he colocado una fotografía, un ejemplo, una fotografía de una ciudad, de algún elemento que ustedes, del paisaje que encuentren interesante, ustedes lo toman en consideración, de manera de que este paisaje, ya sea urbano, ya sea natural, el semestre pasado muchos escogieron elementos naturales para hacer la aplicación del trazado en un formato que sea de lámina A3 o lo que es lo mismo, doble carta o lo que es lo mismo tabloide, ¿ok? Les explicaba en el chat que el A3 viene por consecuencia de, digamos, juntar dos hojas de tamaño carta, la A4. Son formatos estándar. Digamos que ya a estas alturas, pues ustedes ya deben conocer el manejo de formatos en el diseño. Entonces, todos los formatos tienen o se basan en un módulo. El principal sería el A0, que es un formato, digamos, de las normas Covenin y también de normas internacionales de cortes para los papeles, para el tipo de cartulinas, etcétera, que mide 841 milímetros por 1189 milímetros, es decir, casi 85 centímetros por 1 metro de ancho, ¿ok? Ese papel. Ese papel, en la manera que nosotros lo vamos modulando, pues va creando los diferentes formatos que nosotros pues vemos así en el comercio, por ejemplo, lo que es la A4, la carta, doble carta, oficio, lámina de papel bond, aunque la lámina de papel bond a veces tiene 66 por 99 centímetros. Entonces, de alguna manera, pues esos formatos no son por capricho, sino porque ya están constituidos, digamos, en normativas, ¿ok? De hecho, revisamos, en las normas Covenin hay normas para el dibujo técnico, por ejemplo, y entonces nos dicen allí cuáles son los formatos a utilizar. Entonces, de alguna manera, pues ya ustedes van conociendo poco a poco los formatos que existen en ese comercio de la papelería, ¿ok? Entonces, pueden juntar dos cartas o simplemente van a agarrar
un A3, como me dijeron que tenían un blog de dibujo técnico, ¿verdad? Que ya tiene como un marco y un cajetín. Bueno, no quiero que utilicen ese marco y ese cajetín, sino que simplemente van a voltear la hoja si tienen ese blog ya comprado, entonces lo utilizan por detrás. ¿Por qué? Porque es que ese marco viene demasiado valorizado, tiene demasiado grosor. Entonces, el marco que sería deseable es que fuese dibujado con una línea muy tenue, de repente con un 2H, que lo hacen un poco más, menos, o sea, que no se vea esa línea que resalte del dibujo, porque lo que interesa es el dibujo como tal, el contenido del dibujo. Entonces, toman esa fotografía que a ustedes les interese, con ese lápiz, recomiendo allí, pueden usar un H, 2H, un 3H. El 6H no lo recomiendo mucho porque es demasiado puntiagudo, entonces hasta puede romper la hoja. Pero entonces con un 2H, un 3H pueden hacer la silueta de los elementos representativos de esa fotografía que ustedes tomen, ya sea esa fotografía puede ser una imagen tomada de internet, una fotografía propia, etcétera, ¿sí? La idea es que la tomen, ¿verdad? La colocan allí como referencia, van a dibujarla, la copian igualmente para el primer ejercicio de lápiz, de técnica de grafito, y para la técnica de color, que de color van a usar 2 o 3 colores. Entonces, hacen digamos, ese calco con esa silueta y hacen lo que son el primer ejercicio de trazado. Aquí les digo que da volumen a la imagen con líneas paralelas de manera vertical, ¿sí? Con técnica de grafito. Entonces, la pregunta que me hacían, que si tiene que ser técnica vertical para el primero, sí, debe hacerse con técnica de línea vertical, preferiblemente, ¿ok? Con el lápiz de grafito, con diversos lápices de grafito, es decir, allí ustedes van a dar valorización. Lo que esté más cerca lo hacen con un lápiz tipo B, ¿sí? Ya puede ser un 3B, un 4B, dependiendo de la, digamos, de la profundidad que quieran dar, pues van bajando digamos, el peso de su mano. Pueden utilizar entre 4B a B, dependiendo, ¿ok? Ustedes van jugando con eso. Por eso les pido que de repente, antes de hacer el primer dibujo, hagan una práctica de cómo podrían utilizar esos lápices, ¿ok? Luego, ese mismo dibujo que lo han copiado 2 veces, lo van a utilizar con técnica de color, con lápices de color. Como no hemos visto color, por eso coloqué colores análogos. Colores análogos son los cercanos a los tres, a lo que se refiere a círculo cromático. Por ejemplo, si colocan o utilizan el color rojo, entonces el color rojo debe ser cercano a lo que nos dé, puede ser un amarillo, un naranja, o de repente se acerca a los azules, ¿ok? Como un morado, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con colores análogos, no que haga contraste, sino que sean analógicos. Por ejemplo, en el caso del dibujo, fíjense que estamos utilizando un azul, de repente puede ser un gris o un negro y un morado por allí. En ese dibujo que van a hacer luego, que es la misma copia del primero, allí sí hacen diversos trazados en líneas paralelas en diversas direcciones, es decir, ya pueden utilizar horizontales, verticales, líneas inclinadas, ¿ok? Entonces, hacen la captura de esas 3 imágenes de los 2 ejercicios de calco, ¿verdad? En vertical y la otra de color, y colocan la referencia de su fotografía y van explicando dentro de ese foro blog cómo es el procedimiento y qué técnicas están utilizando. ¿Sí? Colocan un marco, que lo que les digo, ese marco no debe resaltar sobre el dibujo, simplemente referencia. Entonces ese marco lo hacen con un H, puede ser como un 2H o un H.
tomar buenas fotografías o lo pueden escanear. Traten de que ese dibujo, de esos dibujos, no pesen 2 megas, ¿ok? O sea mayor a 2 megas, porque si no, la plataforma no los deja subir mayor a 2 megas, ¿ok? Entonces, que sea menor o 2 megas cada dibujo, ¿ok? Lo van subiendo por separado. Describen, en el foro describen la técnica del trazado que están utilizando. Es por eso que deben leer el contenido que está allí para que hablen técnicamente, ¿sí? ¿Qué técnicas de materiales están empleando? Sus dificultades y recomendaciones a la hora de la elaboración del dibujo libre que hicieron, ¿ok? Entonces, cuando lo hagan, dan a añadir a un nuevo tema de discusión. Creo que les aparece parecido a lo que les estoy mostrando acá. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahora? Ahora sí me pueden hacer las preguntas respectivas a esta actividad. Si las pueden hacer a voz. Profe, en el segundo dibujo se pueden utilizar líneas curvas. No, serían líneas rectas paralelas, o bueno, digamos yo cuando doy geometría, también les digo que las líneas curvas, ¿ok? Si se hacen curvas, pues también deberían hacerse, las otras curvas deberían ser paralelas a las otras curvas, no sé si me explico. Pero la idea que predomine, sobre todo la parte de línea recta en realidad, ¿sí? Si se hace necesario hacer la línea curva, pues se puede. Pero sería bueno entonces ir haciendo alguna revisión previa. Es decir, puedes subir esa captura de lo que tienes pensado hacer en el foro de alguna duda y yo lo puedo revisar. ¿Sí? ¿Sí me escucharon? Sí. Ajá. ¿Están Sí, conformes? profe, gracias. Ok. Ajá. ¿Alguna otra duda? A ver si puedo abrir, si han hecho preguntas por el chat. Como les digo, lo que pasa es que el Zoom no me deja ver el chat cuando ustedes escriben, cuando estoy compartiendo la pantalla. Entonces, por eso les pido que si pueden hablar mientras les estoy mostrando acá. Profesora, Ajá. tengo una pregunta. Ajá. Porque al foro de Tiene una duda, pregunta aquí. Ajá. Yo subí 2 capturas de una conversación en WhatsApp. Ok. Pero a mí no me dejaba subir más de 2 fotos, solamente me dejaba subir una foto, por eso lo subí 2 veces. ¿No hay ningún problema al momento de subir las actividades, varios mensajes al foro? No es problema. De todas maneras, voy a revisar a ver qué pasa allí, si es tema de configuración. Ajá, rápidamente les explico para subir. Ustedes le dan añadir al botón que vieron, les va a aparecer la misma información que yo les di, pero entonces les aparece este cuadro de texto, ¿sí? Van a colocar allí el asunto, un título que llame la atención de su dibujo, colocan aquí el texto explicativo y pueden ir escribiendo, por ejemplo, ¿sí? No sé si lo ven. Y en este icono que ustedes ven acá, dice insertar, editar imagen, entonces ustedes le dan clic allí, ¿ok? Para poder subir la imagen. Buscar la imagen, ella les va a mandar a buscar la imagen en una carpeta que ustedes tengan de su PC. Por lo general debería estar en subir archivo, ¿verdad? Entonces deben esperar a que les dé la cuestión. Seleccionan archivo acá y buscan la imagen que deben subir, ¿sí? Entonces buscan cualquier imagen, por lo menos esta es la del webinar que la tengo acá. Esa imagen puede estar en JPG o puede estar en PNG. Recuerden que hacen el dibujo, le toman una buena fotografía o la escanean. Si no tienen escáner, hay app para celulares que permiten
de alguna manera escanear, digamos, no en una, como lo escanearía un aparato que utilice esto, pero sí hace una buena captura. Entonces, eso también sirve. Traten de que sea una buena fotografía. Y lo que les digo, que no pesen más de 2 megas. Deben revisar para cualquier tipo de archivo, ya sea PDF, ya sea PowerPoint, ya sea un video, ya sea fotografía o imagen, que no pese más de 2 megas porque la plataforma no lo permite. Entonces, aquí seleccionar archivo, que no entiendo por qué no lo seleccionó. Debería aparecer en ningún archivo seleccionado el nombre del archivo. Por ejemplo, les había dado este que me sale de una vez. Acá debería aparecer entonces el nombre. Aquí colocan le dan un nombre X y le dicen subir archivo. ¿Ok? Luego de eso, deben configurarlo un poco. Sería bueno que la imagen de su captura no quede tan grande para que se pueda ver. Entonces les voy a decir aquí cómo colocarla. Fíjense que es la captura acá. En la descripción de la imagen vuelven a colocar el nombre. Se van a apariencia, ¿ok? En apariencia que esto esté desbloqueado y preferiblemente que la imagen nos pida 500 de dimensiones. Cuando desbloqueamos acá, pues automáticamente nos dice cuál es la otra medida. Si lo bloquean, entonces resulta que debemos colocarle medida aquí, entonces preferible, les repito, que esto esté sin el chulito este azul, y le dicen insertar, ¿ok? A cada imagen que coloquen. Entonces allí aparece, digamos de manera idónea, la imagen de sus dibujos que han subido. Y pueden escribir perfectamente luego la descripción, ¿ok? Fíjense que acá también les da para hacer algo de edición, ¿sí? Ya sea centrar, ya sea colocar en negrillas. Pueden ampliar acá también la pantalla para que la vean un poco más cómoda. En el caso del marco, ya le hundí allí, por eso se está tardando un poco. Entonces, se supone que debería aparecer la imagen que acabo de cargar, pero como tenemos, digamos, conexiones no tan rápidas, pues aparece la anterior. Pero aparece acá y este fondo se supone que es donde deben aparecer las imágenes, donde ustedes pueden diagramar un poco mejor. ¿Sí? Y le vuelven a dar allí y le dicen, al finalizar esto, una vez que ya tengan todo subido acá, le dicen enviar al foro. ¿Ok? Eso es. ¿Alguna pregunta por acá en este sentido? Ok, me voy a la otra actividad. Como no voy a subir esto acá, le digo cancelar. Era solamente una demostración. Entonces, preguntas, vuelvo a insistir, con respecto a esta actividad. No, por los momentos no. Ok, muchas gracias. Profe, yo sí tengo una pregunta. Dígamela. Yo realmente soy nueva en todo esto del dibujo libre. No soy a mano alzada, no le puedo decir que dibujo muy bien, que digamos. Estoy comenzando. Ajá, fíjate que deben... Para dar inicio a esta práctica, ¿qué lápiz me recomienda para comenzar? Ajá, fíjate que entonces, lápices, hagan el contorno con un H. Puede ser un 2H, como dije, un 3H, el contorno de la figura, de la silueta, de los aspectos que ustedes crean más representativos de la silueta. Sí, de la fotografía, perdón. Luego, lo que esté más cerca, lo que se vea más cerca de ustedes, agarren un 3B y empiezan a delinear, empiezan a hacer los elementos que estén como más sombreados o más oscuros, pueden utilizarlos con un 3B, es mi recomendación. Luego, los que estén más claros ya empiezan a tomar un lápiz, puede ser un HB, puede ser un B, ¿ok? Entonces empiezan a sombrear. Sin embargo, lo que dije al principio,
practiquen antes de hacer la presentación formal, si se quiere, de lo que es el dibujo libre que van a presentar en esos momentos. O sea, hagan diariamente háganse un dibujito o vayan practicando con los lápices de grafito. Es mi recomendación altamente. En la medida que ustedes van tomando práctica, pues van mejorando. Créanme que es así. ¿Ok? Y observar. Y el otro truco que te digo es observar. Mirar más allá de lo evidente, como diría una comiquita que vi hace 1000 años. Observar y observar. Es mi recomendación. Fíjense que no todo el mundo tiene el mismo peso en la mano. Yo puedo escribir un poco más fuerte que de repente mi mamá escribiría más claro con un mismo lápiz, ¿sí? Entonces es también por eso la práctica, el dominio. A lo mejor con un lápiz 6B, yo pudiera escribir clarito, pero también puedo darle intensidad, ¿ok? No puedo decir lo mismo con un 6H. El 6H es de los lápices duros, entonces no se puede escribir ese tipo de mina, no da para hacer sombras, sino simplemente esos H dan para hacer líneas muy claras. Entonces, los que son de la gama B, ¿sí? Del HB para el 6B, o existe también 8B, ¿por qué no? Esos nos ayudan a hacer sombras o a hacer líneas más oscuras. Pero también su dominio nos permite hacer algunas cosas de claridad, hacer también sombras que no sean tan oscuras o sombras totalmente oscuras. No sé si me explico. Y si quedó claro. Sí, profe, gracias. Ok. Ajá, fíjense, todavía a ustedes no les aparece, para, digamos, cerrar, los elementos visuales en el dibujo libre. Esta actividad no la vamos a hacer este semestre, era un cuestionario. Prefiero que hagan esta wiki, como les mencioné, que es ya de la aplicación de lo que es las texturas, la parte de textura táctil y textura visual. Obviamente, incorporando ya elementos como el trazado y la valorización, pero van a utilizar materiales de reciclaje para hacer una composición, para hacer un dibujo libre. Debo actualizar las fechas, si las ven por allí, pero todas las actividades del primer corte finalizan el 31 de octubre, ¿ok? Pero traten